Tiempo real con Claudio Mendoza. Hoy comenzamos una serie de episodios en donde vamos a hablar de comunidad, de ser latinos, de ser inmigrantes, de hablar español, de todas las cosas que nos hemos perdido, de todas las cosas que hemos descubierto en nuestra calidad de inmigrantes, de crecer familias, de crecer negocios, de ser parte de una comunidad y de ser parte de un país al que elegimos como nuestro destino después de que abandonamos o dejamos nuestros países. Entonces quiero invitarlos a esta conversación en donde espero que todos ustedes hagan parte de ella, que nos conectemos y que ayudamos y que nos ayudemos entre todos a seguir construyendo la comunidad que necesitamos para hacernos cada vez más fuertes. Los espero en tiempo real con Claudia Mendoza. Otra vez, ¿cómo están? Estamos aquí, tiempo real con Claudio Mendoza y Javier o Javi. Vamos a ver. Episodio número 2. En este nuevo proyecto de vida del 2026, en donde queremos hablar, en donde queremos construir comunidad. En mi calidad de inmigrante, en mi calidad de dueña de negocio, en mi calidad de ser parte de la comunidad, activista de la comunidad, pero sobre todo en mi calidad de una persona que llegó de otro país a vivir en este país al 100%. Entonces, una vez más, bienvenido Javi. ¿Cómo estás? ¿Cómo te Aquí, va? seguí en tu segundo episodio, tratando, Nuestro, trata- nuestro. tratando de no huir, pero aquí estoy, No ha sido fácil. No ha pero aquí sido estoy, aquí fácil vamos, aquí tener vamos. a Javi acompañándome, no porque no quiera, sino porque, bueno, esto es eh, intimidante, ¿cierto? Además, Pero tenemos que decir que este estudio donde estamos, bueno, nosotros no somos profesionales de la comunicación, no estudiamos en la Universidad de Comunicación Social, no somos marketing, no somos nada de eso, pero a lo largo de la vida hemos desarrollado la capacidad de hablar, la capacidad de comunicarnos entre nosotros, con los demás. Tenemos dos hijas con las que nos ha tocado comunicarnos toda la vida. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no si podemos hablar de tantas cosas, si podemos conectarnos con la gente que nos conoce, con la que no nos conoce? Entonces, queremos que esto sea un éxito, pero que sea un éxito que sirva, ¿cierto? Que trascienda, que las personas digan, oiga, qué rico poder hablar con esta gente, o sí, yo creo que tienen razón, o no, esta gente está como despistada y no sabe nada. Entonces, en nuestro primer episodio hablamos de muchas cosas, pero principalmente es hablar de ser inmigrante. Cuando tú eres inmigrante, llegas a este país y tienes que descubrir todo de cero. La mayoría, estamos hablando de la mayoría. Hay gente que aterriza, llega porque sí. La mayoría de nosotros, los mortales, llegamos y tenemos que empezar de cero. Entonces, este episodio lo vamos a hacer básicamente hablar de negocios, de pequeños negocios que le sirven a todo el mundo. Los pequeños negocios van de 0 a 7 millones de dólares al año. Así está catalogado por el SBE, SBA, perdón, Small Business Administration, la Administración de los Pequeños Negocios, que es una organización federal de los Estados Unidos que regula los pequeños negocios como tal, cómo trabajan, qué fondos les llegan, qué oportunidades deben tener, y eso en cada estado funciona de determinada manera. Como hablábamos en el primer episodio, la información es clave, que tengamos acceso a la información o que busquemos la información correcta. Entonces, uno llega a este país o con un sueño o con una idea o sencillamente viene de un país, sí o no, donde tú tienes un negocio. Ya lo tenías allá y para muchas personas existe la posibilidad de traer ese negocio acá. Y si no es el mismo negocio, es la experiencia que tenía en su país. En el caso de nosotros, ¿qué teníamos? pues la construcción. Y Éramos éramos constructores, arquitectos. arquitectos, constructores. Es como tú dices, volver a lo básico, Sí. volver a lo que eres, que es lo que no puedes perder, el Ujú. conocimiento. El hecho La experiencia. y el conocimiento, el hecho de pasar 3 o 4 horas en un avión, no quiere decir que tú pierdas el conocimiento de lo que sabes hacer. Ujú. Y a partir de eso tienes que empezar, implementarlo y aprender cómo se hace en otro país, no solamente en los Estados Unidos.
pienso que a Sí, donde eso tú aplica a vayas, cualquier en parte. cualquier Claro, parte, universal. lo que pasa, claro, volvemos a lo inicial. Tienes la información de dónde llegas y Ya, fuera de eso, pues tienes que empezar. Siempre hemos hablado con Claudia que emigrar a otro país es volver a nacer. ya. Empezar de cero. Entonces, el volver a nacer es de cero. No es que uno, bueno, nació y no conoció y no sabía que existía, pero de aquí es de cero, teniendo un conocimiento, pero no, historia cero, Ujú. de saber de la información cero. Entonces vuelves a nacer en un país, en un idioma y en una y en un, Y en un país con otra no, con regulación. unas regulaciones diferentes. Ujú. Y ahí es donde tienes que usar ese conocimiento y esa inteligencia para que puedas progresar en lo que Y salir quisieras adelante. hacer. Exacto. Entonces, a partir de ese renacer, el otro día, hace el año pasado, eso que le dan a uno como arranques como de tristeza, como, ay, carajo, no he hecho nada. Y me decía Javier, pero si tú solo tienes 20 años en este país, apenas, o sea, ¿qué es una persona de 20 años? Pues una persona que apenas está creciendo. Eso me sirvió para entender que y darme cuenta que es que uno se da muy duro. Uno todos los días da varilla en vez de reconocer todo lo que ha hecho. Que eso es parte de la cultura de nosotros y parte de la cultura de las mujeres, pero eso vamos a hablar después. Pero, entonces, volviendo al tema de los negocios, cuando usted llega aquí, entonces usted encuentra la manera de empezar un negocio. Para hacer un negocio hay que tener alma de negociante, pero también un alma como, aparte de lo que mencionaba Javi en el primer episodio aventurera, es como tener un criterio y también ganas de salir adelante. Eso no quiere decir que la gente que tiene empleo no lo va a hacer, no, pero tener empresa en cualquier lugar del mundo. En cualquier lugar del mundo se requiere mucho compromiso, dedicación, trabajo 24 horas, 7 días a la semana. Entonces, bueno, usted llega aquí y monta su negocio. Lo primero que tiene que hacer, y lo primero no, entonces venga, me devuelvo un poquito. Yo el año pasado fui invitada a ser parte de unos seminarios para empresarios del sur de la Florida por cuenta del Consulado de Colombia en Miami. Para todos nosotros sabemos que el consulado, los colombianos somos la gran mayoría, somos la tercera comunidad que vive en la Florida, los colombianos. Entonces, generamos muchísima actividad, generamos muchas cosas de todos los lados, pero entonces el consulado llamó a todos los empresarios del sur de la Florida a hacer unos seminarios para empresarios. Entonces me encontré con algo que quiero discutirlo aquí de entrada, que a la gente le dicen emprendedor y eso me parece casi que un insulto. Cuando usted viene a este país, usted tiene que usted tiene que montar su negocio de manera legal, ¿cierto? Claro. Usted lo primero que hace de hacer un negocio es crearlo, meterse al SOMBIS, que es el registro mercantil, La y Cámara de luego, Comercio de nuestro país sí, en Colombia, que es el registro mercantil, el registro mercantil que uno, cuando tenía un negocio en Colombia, iba a la iba Cámara a de la Cámara Comercio, de Comercio y registraba su negocio para que nadie también le quitara el el nombre. nombre y el uso. Y fuera de Bueno, eso, ahí es donde iba a registrar las ventas exacto. y pagaba el IVA. Bueno, ahora, en Estados Unidos, en la Florida, se llama el Zombies. Todo el mundo que tiene un negocio hoy, entonces, ¿qué pasa? Usted hace su negocio, hace el Zombies, luego reporta ese nombre y ese número y los impuestos que se llama el Mm, IRS, mm. IRS le da el número, que es lo que se llama su IEA number. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted cambia de país, usted en Colombia puede ser todo lo emprendedor que quiera porque es que uno en su país de origen, no hablemos de Colombia, en su país de origen usted puede abrir, mover los muebles de la sala, poner una puerta garaje y montar un negocio, montar un salón de belleza, después crecer. Y eso está bien. Y después eventualmente lo pone en la Cámara de Comercio. Aquí no. Aquí usted tiene que tener, para poder operar un negocio, para poder ir a prestar un servicio a una persona, a una entidad del gobierno, usted está registrado de manera correcta. En ese momento que usted se registró en el Zombies, usted ya no es emprendedor o emprendedora, usted es un empresario. Entonces, lo primero que quiero, me gusta a mí hablar así, que no debería, que me gustaría es decirle a la gente en Estados Unidos, usted no es emprendedor. Pues, si usted en ese momento es emprendedor porque tiene un sueño o emprendedora porque tiene un sueño de que quiere hacer esto, pues mijo, afanarse para registrarlo y que empecemos a ser legales desde el punto de vista del negocio. Bueno, eso es muy fácil, hay que conseguir la información.
Aquí está la información abajo de nosotros. Cualquier cosa que necesiten nos pueden llamar. Nos pueden llamar, nos pueden preguntar. Encantados de hacerlo. Ese seminario que nosotros hicimos el año pasado lo van a seguir repitiendo, pero hay cantidades de lugares donde ustedes pueden ir y Mm, registrarse de manera legal. Bueno, entonces después de que usted monta su negocio, usted empieza en el corre, 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 corre. La mayoría de nosotros hemos venido aquí a salir adelante, a claro. trabajar, a trabajar, a trabajar. Entonces usted empieza a crecer su negocio, a tener éxito porque consiguió un cliente, consiguió el otro, y se va pasando el tiempo y usted va creciendo, pero de una manera como orgánica con el mundo, pero no necesariamente orgánica con lo que usted debe tener mínimo en un negocio. Entonces, el año pasado, a partir de nuestra experiencia como dueños de negocio y de haber crecido de otra manera, me di cuenta que debía crear. Entonces, me llamaron a dictar una conferencia y me tocó sentarme como a poner junto que era tener un negocio, ¿no? Y cuáles eran las cosas básicas. Entonces creé, yo siempre consulto en mi casa todo hablamos, pido apoyo, pregunto, todo eso. Entonces, a partir de eso creé una charla que se llama Ojalá alguien me hubiera dicho esto hace 20 años. Y la compartí. Entonces, lo que hice fue establecer 3 puntos básicos, volver a lo básico. 3 puntos básicos que usted debe tener en cuenta para correr su negocio de una manera satisfactoria, Mm, ideal. Entonces, como dice Javi, la experiencia ya la tiene, el el conocimiento y compromiso, el compromiso. el compromiso de trabajar, la seriedad, darse cuenta que si tiene una profesión y tiene una licencia, tiene que tener seguros, tiene que hacer las cosas bien, no se puede ir de la irse, coger el anticipo e irse. Las leyes aquí son muy estrictas. Bueno, entonces, lo primero que debe hacer es tener un plan de negocios. Uno, uno es, pues, chévere, ¿no? Uno, uno dice, no, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto. No, lo tiene que poner por escrito. Entonces, cuando usted se pone a pensar en un plan de negocio, uno conoce todos los empresarios y usted qué hace, no, yo hago de todo. No, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto. No, no, realmente, ¿qué es lo que hace? ¿A dónde quiere llegar? Eh, ¿Cuál es su fuerte? Entonces, cuando usted se sienta en un formato real, o sea, yo estoy aquí haciendo señas porque como va a ser video, pero también es por el radio, y usted se pone, entonces a usted le hacen preguntas en donde usted realmente se da cuenta qué es lo que usted hace para vivir, ¿cierto? No, ¿Cuáles son los negocios que usted tiene? lo más complicado de eso es que uno, uno comienza a darse cuenta en un papel en blanco que ya llegó, ya está en la realidad, o sea, es una ¿Sí? realidad. ¿Qué ¿Sí? es lo que hago yo y qué es lo que llevo hace un año, 2 años haciendo? Y lo más complicado de eso es que tú sabes hacer de todo eso y el primer año va a pagar los impuestos de su Oh, no, espera, negocio. espérate, No, 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 espérate. No, espera. espera, un momento, espere, digo que vamos en otra cosa. Espere, pero eso es otro pedazo. Entonces, cuando usted se pone a pensar qué es lo que realmente yo hago, entonces usted dice, oiga, venga, un momentico. De pronto yo no tengo que hacer todo eso, de pronto mi fuerte es esto. Entonces, ¿por qué es importante el plan de negocios? Porque eso lo está ubicando a usted. Claro. No solo en lo que hace, pero también le establece qué quiere hacer, qué hace, a dónde quiere llegar, Y los en recursos que tiene cuánto que tener. tiempo. Y los Y recursos que necesita para llegar hasta allá. exacto, en un plan de negocios, como cuando usted hace un plan de viajes, usted llama a una agencia de viajes y le manda un plan, día uno, día 2, día 3, ¿cierto? Va a costar tanto, usted se va a demorar tantos días. Un plan de negocios es casi que lo mismo, o sea, usted está poniendo en un papel, ¿yo qué hago? ¿Cuánto me gano ahora? ¿Cuánto me quiero ganar el año entrante? ¿Y qué tengo que hacer para ganármelo? Así de sencillo. ¿Por qué es importante el plan de negocios? Porque usted va a ir de pronto al banco. Entonces, en el banco usted dice, quiero un préstamo o quiero esto. Entonces le van a decir, bueno, ¿usted qué más hace? Aparte de todas sus cosas que le piden, todos los requisitos. Entonces el banco, usted tiene un negocio chévere y entonces viene un inversionista y le dice, venga, venga, cuénteme qué es lo que usted hace. Usted le dice, venga, yo tengo esto, por los 2 últimos años me he ganado esta plata, es esto, quiero hacer esto. Ah, venga, usted lo tiene escrito, usted sabe lo que está haciendo, usted sabe a dónde quiere ir. Entonces, a partir de tener un plan de negocios, entonces después usted tiene que establecer las cosas legales, ¿cierto? Que es cuando tú vienes a decir, hay que pagar impuestos. Mm. Hay que pagar impuestos. Entonces, No, lo que pasa es que cuando uno tiene su negocio y ya no lo tiene ni, o sea,
Es que hay 2 formas. Uno llega, arma supuestamente un negocio y no lo registra y comienza a ganar sobre eso. Entonces, al año va donde el contador, Ujú. porque hay que pagar impuestos porque la gente le dice cuánto. Entonces, el contador le dice, no, tranquilo, eso de Sí. pérdida porque eso mientras que Entonces, eso es un punto de la falta de información. de la falta de información. Y entonces usted da pérdida, pero resulta que le salió un contrato donde usted tiene que respaldar el trabajo y va al banco. Y el banco le dice, ¿y usted cuánto se gana? Como nos pasó a nosotros o me Ujú. pasó a mí. Fui con el pago de los impuestos y me dijo la persona que me atendió, "Ah, señora, a usted no le alcanza ni para comprarse una bicicleta, Claro, porque no había registrado. ¿Por qué? porque Volvemos a lo mismo. vamos al mismo contador que no maneja corporaciones, no maneja empresas y maneja los impuestos normales de cualquier Bueno, persona. entonces, Entonces, volvemos, volvemos empezamos otra ahí. vez para atrás. Entonces, cuando usted sabe el negocio suyo, qué es lo que hace, no importa que sea un negocio chiquito o un negocio grande, que usted no tenga una oficina, que usted está sentado en la mesa de la sala, en la mesa de la cocina manejando su negocio, Mm, eso todo es válido. ¿Qué pasa con los impuestos? Entonces, en este país es obligatorio, como en cualquier país del mundo, es sí, obligatorio pagar no solamente acá, impuestos. en todas partes hay que Si pagarlo. usted no paga impuestos, eso se convierte en un delito federal. Si usted hace trampa con los impuestos, es un delito federal, que es un delito gravísimo. Entonces, la falta de información permite que uno vaya donde un contador y le diga, no se preocupe, los 3 primeros años usted de pérdidas porque no paga impuestos. Y eso le va a afectar su capacidad de Endeudamiento. endeudamiento. Bueno, entonces, ahí viene mi segundo punto. Ya hicimos uno, el plan de negocios. Mm, El segundo, debemos tener un contador. Los contadores, la contabilidad es supremamente importante desde el comienzo, porque entonces usted sabe cuánto plata tiene, cuánto le entra, cuánto se le fue, pero puede leer un estado financiero, ¿cierto? claro. La gente nunca sabe contabilidad, por eso nunca sabe cuánta plata tiene, y eso es malísimo para el negocio. No, porque de todas maneras tienes que tener una información de qué es una contabilidad, así sea de 2 columnas. Claro, Entró y salió, para que así tener control del dinero. claro, Un tener un negocio, presupuesto, un negocio pues se maneja fácil si sabes cuánta plata estás ingresando y cuánta plata está saliendo. exacto. ¿A dónde? Puede que la tengas en la memoria. Hay cosas que uno puede tener en la memoria, pero hay que tenerlas registradas para poder ir al banco, porque el Exacto. banco tiene que ser su primer aliado. Bueno, entonces antes de ir al banco, entonces, ¿qué pasa? Eso no hay información. La gente cree que lo puede hacer todo solo, entonces la gente dice, no, nosotros somos expertos en decir, eso lo hago yo y vuelvo y pongo el mejor ejemplo. Imagínese, usted trabaja todo el día en su negocio, usted trabaja, tiene luego que llevar los hijos al ballet, al fútbol, ir a hacer mercado, recoger tal cosa, llega a la casa a las 10 de la noche a meter la información en el QuickBooks, pues claro que no va a pasar. Entonces usted va acumulando todo, al final del año se va para la esquina a donde hacen los impuestos de un día para otro y ¡boom! ¿Por qué? Porque además la gente está esperando que le devuelvan la plata del, ¿cómo se De llaman? los niños y De que los le niños. devuelvan los No, 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 braques, no, pues, exacto. No, cuando usted tiene un negocio, usted tiene que pensar en grande. Así, eso es otra cosa. Tenemos que pensar en grande. Cuando somos dueños de nuestro negocio, tenemos que pensar, porque somos igualitos a cualquier empresario. Sufrimos lo mismo, ganamos, tenemos los mismos retos y nos tenemos que ubicar es ahí, que claro, somos empresarios y entonces somos responsables de lo que hacemos, de lo que nos ganamos, de lo que nos dejamos de ganar. Pero cuando uno es dueño de esas decisiones, pues crece todos los días. Entonces, usted tiene que contratar, no contratar, tiene que tener claro la contabilidad. Esa es mi segunda recomendación. Plan de negocios, contabilidad. Hay otra cosa súper importante que no le dicen a nadie, que no se la enseñan y se las voy a recordar. Cuando uno llega a vivir a este país y le dan un número de Social Security y abre una cuenta en el banco, le dan la oportunidad de tener una tarjeta de crédito. Entonces usted le da una tarjeta de crédito y todo el mundo se vuelve loco con la tarjeta de crédito. Eso le da a usted no solo la tarjeta de crédito, le da una cosa que se llama el score, que es donde usted le miden su, ¿cómo se llama? El credit score. sí, El número del crédito va de 400 a de 850. De 350. 350 a 850, bueno, que el hombre sabe. Hay estadísticas increíbles que los hombres consiguen tarjeta de crédito primero que las mujeres. Comprobado, comprobado. Siempre todo va para el lado de los hombres, las mujeres somos las últimas. Pero ese tiene que ver con que si usted no cuida su score personal, usted tiene, cada persona que tiene un Social Security tiene un score de crédito.
Usted debe ser muy cuidadoso con eso. ¿Por qué? Porque no importa que usted tenga 100,000, 1 millón de dólares en su cuenta del negocio, si su score de personal, su score de crédito está bajito, porque siempre van a ir a revisárselo porque usted es el responsable, pero eso a uno no se lo dicen. Entonces la gente va y quiere comprar una casa, o le dicen que no, o le cobran unos intereses altísimos cuando va a comprar el Mm, carro porque tiene un score bajito. Entonces, los bancos, porque todavía, gracias a lo que hablábamos en el episodio primero, no tenemos una educación de parte de los bancos hacia la comunidad latina. Entonces, no hay esa educación, esa no, información. y si tienes que vas a armar un negocio, importante dentro de ese plan de negocio es los sueldos. Usted se tiene que pagar sueldo con una W2 cuando Oh, eres bueno, parte del negocio, porque esa W2 es la plata que tú vas a presentar para que son tus gastos, los gastos de tu volvemos a lo mismo, casa, a los impuestos. pero son los gastos de su casa, los gastos de Claro. su comida, que eso no tiene que ser la ganancia del negocio, porque eso no es una ganancia. Bueno, volvemos E- a lo mismo. Eso por es en el eso, plan de negocios tienes que integrar los sueldos de los que trabajan en la empresa, usted, su esposa o los que sean, ujú, porque esa es una plata que si usted no se la paga, se la tiene que pagar a claro. otro. Entonces, ahí volvemos a lo Y que mismo. ahí, a Volvemos partir de a, ese plan de negocios, va a dar una utilidad. Esa utilidad es la que usas para que el negocio se entonces, invierta para pero crecer. eso, ¿quién te da esa información? El contador. Cuando tú tienes un negocio y tú quieres que ese negocio crezca de una manera no orgánica, sino una manera correcta, Estructurada. estructurada, entonces tú vas a donde un contador y tú le dices, míreme, no, aquí hay muchísimas formas de tener negocios, hay corporaciones, S Corporation, LLC. Un contador correcto te va a decir, mira, esta es la mejor manera para el tipo de negocio que tú conoces. Un contador que hace los impuestos de un empleado no es un contador que sirva para hacer los negocios, los Los impuestos de una de una empresa. empresa. Eso que Javier menciona de la nómina y del payroll o nómina, tiene que ver con la manera de distribuir los ingresos de la empresa, que eso lo hace un contador. Por eso es tan importante esto de volver a lo básico, ojalá me lo hubieran dicho hace 20 años, es tener de la mano, andar de la mano de un contador. No necesariamente tiene que tener un contador sentado, tiene que tener claro que Mm, debe saber los números. Usted eh, tiene que ser dueño de los números suyos. hay una cosa que yo le digo a la gente que necesitas dentro de lo que estamos hablando, necesitas tiempo. El tiempo es muy importante para hacer todas estas vueltas. Lo mismo, si tú quieres armar un negocio estructurado, es muy complicado. Tiene que ser muy disciplinado para que a las 6 de la tarde, después de que Así vienes no. de tu trabajo o de hacer un part-time, tengas tiempo para eso. Es, es una, Hay que es un dedicarse. riesgo. Es un Claro. riesgo que hay que tomar, que es el tiempo que vas a perder en No, averiguar, invertir. a invertir, perdón. Invertir. Por eso. Entonces, Invertir pero en esto y sobre todo hay que salir a la calle a buscar y hacer networking. Networking es Pero hacerse espérame, conocer. espérame un No, tico. espera, porque es que en esas reuniones uno conoce gente que le puede colaborar, Ah, como claro. contadores. No me pierdas la línea, No, por favor, no me pierdas la línea que no, ya vamos a hasta hablar de eso. vamos los dos, No, vamos en no, el no segundo punto. vamos. Primero y Vamos al dos. segundo punto. Contabilidad, Por eso. supremamente importante. Por eso le estoy diciendo, Contabilidad. la contabilidad, para conocer un buen contador, una persona que le pueda ayudar, tienes que estar en la calle. O Eso sea, es, tienes que ir a reuniones de pero espérame, networking. venga, ¿qué pasa? Esto también por experiencia lo digo. Uno los primeros años de su negocio lo hace uno solo. Corre porque está en el corre, que sí, que llega ahora al último del año. Si usted desde el comienzo lo asume con seriedad, tener la contabilidad desde el día uno, usted va a crecer y todo esto va llegando. Mm, Pero si usted espera 5 o 6 años, se da cuenta que tenía plata en el banco, no le salió, pagó los impuestos que no eran, le cobraron lo que era. Entonces trate de hacerlo desde el comienzo, desde sus comienzos. claro. Entonces la contabilidad va creciendo al tiempo que va creciendo su negocio de una manera correcta. Eso por un lado. Entonces ya hablamos de la contabilidad, hablamos de el score.
de crédito. Súper importante que encuentren un banco amigo. Usted necesita que en el banco donde usted va, la gente sepa usted quién es. ¿Cómo se llama? Que usted llegue al banco y le digan, hola, don Miss Mendoza, ¿cómo está? ¿Dónde estaba? No lo había vuelto a ver. Don Javier, ¿qué ha hecho? Parece mentira, pero esas son relaciones supremamente importantes. El banco necesita saber quién es usted. Nosotros tenemos una experiencia con nuestro banco. Fuimos a pedir una línea de crédito. Entonces, bueno, llevamos ya mucho tiempo en el banco y conocimos al señor que hace el crédito. Todo esto es una historia real, pero que le sirve a todo el mundo. Entonces, él tuvo la oportunidad de sentarse con nosotros a hablar, le contamos que éramos eso, que habíamos llegado de Colombia hace tantos años, que teníamos este negocio, que esto vino a la oficina, la conoció. Y él se llevó toda esta información, más los números de los bancos, más los números por varios años de los, ¿cómo se llama? Los Impuestos extractos bancarios, y los los impuestos. impuestos. ¿Y por qué es importante esta historia? Porque resulta que él es la persona que va enfrente al comité que aprueba los préstamos y dice, tengo aquí IQ Constructions, que es el negocio de nosotros que patrocina este episodio. Esta es una empresa que tiene tantos años creada, ellos hacen esto, han construido esto, eh, llevan tanto tiempo en el banco. Esa historia de usted presentada frente al comité que da los Mm. créditos, usted necesita esa persona contando la historia, porque usted no puede entrar allá a decir, no, es que yo hice Y esto, si, no. lle- y si tú no, si no conoces a Frank, que es el de nosotros, él puede llevar los números nomás y en el computador van a decir no. El computador dice no. Exacto, usted Entonces no necesita pasa, la historia. necesita que lo que tú haces vaya contado, Exacto, hablado una con historia. una persona que sea parte de ellos. Eso se llama el Entonces, underwriter, que es el que lee y el que aprueba e interpreta eso. interpreta esos números con otras personas. Él lleva ese criterio, lo demuestra y le dice, esas personas son creíbles, el negocio es Son creíble, confiables. yo vi el negocio, vi lo que tienen, ve esto, y ellos pueden tener Pero acceso a esa eso. historia de nosotros es todo el tiempo, porque lo que más le interesa a un banco es dar líneas de crédito, es que la gente tenga y pague intereses, pero por eso es tan importante abrir una cuenta y tener acceso a tener una relación mucho más directa con el banco, fundamental. Entonces, no siempre los grandes bancos tienen eso, pues porque son máquinas, entonces hay bancos más chiquitos, entonces trate de encontrar siempre un banco que usted se sienta cómodo, que pueda llegar y pueda pedir esto. Como la publicidad en nuestro país, un banco amigo. ¿Había un banco amigo? Sí, creo que había Me una imagino, no publicidad, sé. decía, Bueno, ahora, ya vamos a 2 puntos, plan de negocios y contabilidad, fundamental. Tercer punto, que me parece que hoy en día es la clave de cualquier negocio, el marketing. El marketing. Hoy en día, si no tenemos redes sociales, si no estamos pendientes del teléfono, si no estamos pendientes del internet, pues no estamos. A ver, hay negocios que no sé cuáles serán, los negocios que hoy en día no necesitan venderse, ¿cierto? La mayoría son. Hay gente que no le gusta mucho las redes sociales, cree que no es con ellos. No. Entonces, cualquier negocio debe tener un mínimo plan de marketing. Pero la recomendación mía de nosotros, perdón, es tener un mínimo plan de marketing a cargo de un profesional, así como a usted lo contratan por ser un profesional, ¿cierto? No somos contratistas, construyame este edificio, construyame esa pared, haga esa pared, ese placa de concreto, monte esas ventanas, porque tenemos una licencia, tenemos un seguro. Haga lo mismo, contrate un contador profesional que le lleve sus cuentas y contrate un marketing. Hemos encontrado el fenómeno del sobrino que vive en otro país. El sobrino, ¿cómo se dice? Sobrinitis aguda. Usted llama a su sobrino y le dice, hazme el favor, montame el Instagram. Y lo llamas a que te haga un contenido y dice, ay, no, hoy es festivo. Ay, no, estoy en una finca. No, entonces, ¿qué hace usted contratando un marketing en otro país cuando no saben cómo funciona el marketing en este país? Cuáles son las redes, cuáles son las métricas, cómo es que se venden las cosas en Estados Unidos distinto de allá. El hecho de tener un contenido debe ser coherente con lo que usted quiere vender y con sus mm, posibles clientes. Entonces, mi tercera recomendación es contrate un plan de negocios. no, Contrate un plan de un marketing. plan de Por marketing. lo mismo, usted tampoco puede llegar por la noche a decir, ah, no, yo hago el contenido, hoy tomo la foto, yo hago mi propio podcast, voy a hacer esto.
Pues porque no tenemos tanto tiempo como quisiéramos y entre más crece nuestro negocio, más tiempo demanda nuestro negocio para estar pendiente de él. Entonces, eso también es una manera de construir comunidad, cuando usted le da oportunidades a otras empresas de trabajar con usted. Entonces, le va bien, entonces usted las recomienda, porque de eso se trata el mercado natural. Siempre hablamos de lo mismo. ¿Por qué no vamos y consumimos nuestros productos locales, Claro. cierto? La gente que conocemos, el contador que conocimos, vamos a llegar ahora al networking. Es muy importante estar en la calle, literalmente en la calle, ir a Mm, reuniones de personas que tengan negocios. De pronto no el mismo negocio suyo, ¿cierto? no, No, pero gente que está en lo que mismo. lo que pasa es que aquí nos tenemos que soltar un poquito. Cuando estábamos en los países de nosotros, todos salíamos de un trabajo y nos juntábamos, nos reuníamos con comunidades, con personas, con Ujú, grupos de las cuales hablábamos de los mismos temas y nos asociábamos, nos juntábamos, nos ¿ya? reuníamos. Y llegamos acá y se nos olvidó todo. Sí, se O nos sea, olvida todo, todo lo que todo, todo. hicimos. Sí, yo sé que aquí entonces llegar a las 4 de la tarde a su casa y usted le dice, no, trabajo 8 horas hasta las 4 de la tarde, llego a mi casa, no hago nada. O sea, ese es el punto más chévere que yo he encontrado. Pero si nosotros queremos avanzar mucho más rápido y queremos tener un negocio, nos tenemos que soltar y salir a la calle. Contarle a ¿A la qué gente horas? quiénes Y, somos, que yo hago, ¿qué es lo que yo hago? Porque nadie te va a llegar a, ¿ya? a salir de la casa. Y ahí va mi ¿Qué pasa? próximo punto. Ahí donde va a hacer tú las reuniones, conseguir grupos donde puedas ir. Generalmente siempre son después de las 5 de la tarde. Ujú, Sí, muy complicado porque puede ser que tengo un hijo y lo llevo al fútbol, o tengo una hija que la llevo al baile, al ballet, bueno, a lo que sea. O sinceramente es que el trabajo que como empecé aquí en este país es muy duro y me estoy acostumbrando a moler, a trabajar físicamente, yo llego muy cansado y no me da tiempo. ujú. Cuando tenemos todas estas circunstancias y estas variables, tenemos que parar y decir, bueno, ¿para dónde voy? Y si plantearme en tener un negocio, lo puedo hacer y es para mí, ahí es donde uno tiene que, cuando se sienta, toma esa decisión y se sienta frente a un papel, es donde haces tú el plan de El plan negocios. de negocio. Entonces, a Es ver, eso, hablando del es, es, negocio, del es networking, muy, y fuera de, o sea, tenemos que llegar a volver a retomar nuestras vidas. exactamente, lo más Es rápido lo posible. más rápido posible Ujú, porque eso, yo sé que es, y yo lo conozco porque ha sido muy complicado y ha sido muy difícil y el sacrificio es muy grande, pero se dan los resultados. claro, se Se dan ven, los se ven. resultados y se ven los resultados y usted puede tener una vida mucho más tranquila, tener el poder de usar el tiempo suyo, Claro, que es lo que tú necesitas buscar. Dentro de todo eso, que va a ser un capítulo que va a llegar, todos un los que episodio. eso, episodio, todo lo que nosotros dejamos en Colombia, en los países de nosotros, es una historia laboral también, Claro, que tiene una un peso y no, valor. fuera de eso, tú tienes una jubilación. Ok, pero un Espera, momentico, no, 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 se me fue solamente, no, mucho. no, 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 se no, me no, fue. es para un capítulo siguiente para que vayan pensando. Y esa jubilación se acabó y la que va a recibir acá a partir de que usted empiece es de Bueno, pensarlo. pero Pero ese es, venga, no, se me no, está no, no, metiendo, dentro del no, tener el negocio y todo esto es claro. para que tengamos en cuenta que eso va a ser un capítulo que vamos a, Bueno, un venga, episodio estoy que de vamos a acuerdo, tener. estoy de acuerdo. Entonces, aquí estamos, vamos modelando los episodios, los vamos modelando porque así es. Me Claro, encanta esto porque estamos hablando. Entonces, esto que hoy queríamos tener eran las tres cosas básicas, pero después de esas tres cosas básicas nos dimos cuenta que hay muchas más cosas. Eso claro, es todo es, fundamental. Lo de la jubilación, sobre todo, que eso es eso es otro mundo. Vamos a hablar en un capítulo solo de eso, claro. con el tema de la edad aquí en Estados Unidos, qué pasa cuando la gente tiene pensión en su país de origen acá. Entonces, eso. Pero bueno, vamos a hacer otra cosa. Después, vamos a recapitular. A partir de eso también, si alguien quiere contarnos, nosotros pues
somos colombianos, pero si hay otras personas de otros países que quisieran contar su experiencia sobre la pensión que abandonan y la que cogen acá, sería muy Vamos bueno a porque anunciar para cuándo va a ser eso. eso sería como una habla hispana. O sea, Exacto, todo. Bueno, quiero hacer un paréntesis acá. Hay muchísima información que desafortunadamente, vuelvo a lo mismo, no está en español. La pensión, la jubilación. Yo leo el periódico todos los domingos, el Palm Beach Post se llama el de aquí, y salen hojas enteras. Todo está en inglés. Nadie habla en español. Nadie dice esto en español. ¿Cómo jubilarse? Los seguros de vida para su retiro. Nada de eso está en español y vamos a empezar a traerlo acá y vamos a empezar a hablar de eso. Pero vamos a volver a mis 3 puntos básicos: plan de negocios, contabilidad y plan de marketing. Esto es súper importante lo que acabas de decir del networking, pero cuando usted va a un networking, usted tiene que estar listo para decir usted quién es, qué hace, a qué dedica el tiempo libre. Entonces hay otra cosa fundamental en esto que es lo que se llama the elevator pitch. Yo no sé si esto en español existe, ¿qué es un elevator pitch? Es el espacio que usted tiene. Usted quiere hablar con un ejecutivo importante, por ejemplo, o alguien con quien usted quiere hacer negocio y le dan la oportunidad de meterse en un elevador, en un ascensor. El tiempo que usted dura de subir ahí al segundo o 10.º piso, en ese tiempo del ascensor, usted tiene que estar en capacidad de decirle usted qué hace, por qué usted quiere que lo contraten y cuáles son los resultados. Es eso, un elevator pitch. Hay mucha gente que va a los networking porque es que le insistieron, pero le da pena hablar en público, le da pena entregar la tarjeta. Entonces hay que practicar. Es algo fundamental, parte también de nuestro negocio. Saber, entonces, cuando dominamos nuestro business plan, cuando sabemos dónde estamos parados, cuando sabemos a dónde queremos llegar, estamos en capacidad de decirle a la gente en 3 palabras, en 3 frases, qué hacemos para que nos contraten o para que nos compren nuestros productos. Fundamental. y si uno tiene un servicio, tenemos como en los países de nosotros, que es la mayoría de contratación, no se nos puede olvidar que los gobiernos compran todo y todo lo Bueno, pero contratan. mire, Ese este es, hombre me está no, creando no, una cantidad no, pero estamos hablando de los de todo lo que episodios viene. que lo que viene para contarle a la gente que no se olvide que hay un gran una Oportunidades de oportunidad trabajo con el gobierno. y Sí, grandes. bueno, exacto. Pero, mira, entonces vamos por partes. Ya en el primer episodio hablamos de lo importante y lo valioso y lo orgulloso que debemos ser de ser inmigrantes. Segundo episodio, ojalá me hubieran contado esto hace 20 años. Cosas básicas, elementos básicos para que su negocio funcione. Básicos. Plan de negocios, contabilidad, marketing y networking. Vamos a sumar el networking. Ahora, vamos a empezar a preparar nuestros temas para el futuro. Uno va a ser el retiro, tanto en los países de origen como en Estados Unidos, con los planes de salud. Vamos a hablar de, ¿qué fue lo otro que dijiste? La Y contratación la oficial. contratación con el gobierno. Pero, insisto, también me encantaría que pudiéramos hablar de cosas normales, de lo que estamos viendo en televisión, de las películas que hay, de De las... las historias de cómo se conocieron ustedes Oh, dos. sí, también. Porque la historia de nosotros Mm, es fabulosa, pero Bueno, no, obviamente. fabulosa como la de todo el mundo. Y Pero poder, entonces, ay, en el Día del Amor y la Amistad en febrero, ay, deberíamos contar historias. Si quieren una historia, llámenla, cuéntenla, mándenla por internet o por un audio y les contamos. Y les decimos allá, a los que están allá, les estamos deseando, ay, tenemos que hacer un capítulo especial de amor y amistad. Entonces, porque en Colombia se llama el amor y amistad, que se llama San Valentín. Pero ya estamos llegando al final de nuestro segundo episodio. y pues Encantadísimos. Espero que les haya gustado esto. Espero que les siga gustando. A mí me ha encantado. A mí me ha encantado estar aquí. a mí también. Y ha sido una gran prueba y La seguiremos. pasaste. Seguiremos acá y pues qué bueno que nos compartan las historias. Vamos a tener una mesa, esta misma mesa la vamos a agrandar y vamos a invitarlos o los que quieran Sí, venir a contar, a hablar sí, aquí sobre sus estamos. Esto cosas. es para Y ustedes. también pueden venir aquí a, a hacer públicos sus negocios, ¿no? También. A Entonces, ofrecerlos, a sí. decir, venga, yo hago esto y me gustaría contarlo acá. Bueno, por ahora me encanta esto. Gracias por la oportunidad de que nos oigan, de que nos vean. Y nada, mil gracias. Aquí seguimos. Gracias, Javi. Gracias, Claudia.